La aducción en sistemas de agua potable generalmente es la tubería desde la obra de toma, desde la captación del agua, ¿ya? Desde la captación hasta un tanque de almacenamiento y regulación, ¿ya? Desde la captación hasta un tanque de almacenamiento o regulación. El tanque puede ser elevado, puede ser apoyado, de cualquier forma. Decimos generalmente porque hay situaciones en que puede también ser con canal, ¿ya? Un canal obviamente tapado para que el agua no se ensucie, no se contamine, ¿no? Puede ser también. Pero por temas sanitarios, por el tema de que no se contamine el agua y además porque es más fácil tender una tubería que construir un canal, se opta por colocar tuberías, ¿ya? Aducción. En el trayecto de la aducción, si es que el agua es de un río, donde en tiempo de crecida trae arenitas, limos, arcillas, ¿no? Entonces, en el intermedio vas a tener que colocar un desarenador, ¿ya? Un desarenador. Si el agua es contaminada de alguna manera y no tienes otra fuente, en el intermedio de la aducción vas a tener que colocar una planta de tratamiento, ¿ya? En el extremo en que no te dé la gravedad, no te dé la topografía para traerlo por la fuerza de la gravedad, vas a tener que colocar cámaras para bombear, ¿ya? Una cámara intermedia o dos o tres cámaras intermedias, las que necesites, para poder impulsar el agua, ¿no? Estas son estaciones de bombeo. Entonces, la aducción tiene también, en algunos casos, algunas estructuras intermedias, ¿ya? No todas, no todas. Por ahí es captación de una vertiente, agua limpia, no necesita desarenador ni planta de tratamiento, ¿no? Y llega directamente hasta el tanque de almacenamiento, ¿ya? Y también va a tener algunas otras estructuras que lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, estamos hablando de la aducción, tubería o tal vez canal desde la obra de toma hasta el tanque de almacenamiento, ¿ya? Por ese motivo no puede tener conexiones a las casas, ya no tiene conexiones a las casas. Las conexiones de las casas siempre van a estar después del tanque de almacenamiento. También se la llama línea de conducción, ¿ya? Entonces, este conceptito es bien interesante, por eso lo voy a leer. La línea de conducción en un sistema de abastecimiento de agua potable por gravedad es el conjunto de tuberías, válvulas, accesorios, estructuras y obras de arte encargados de la conducción. Al decir obras de arte, puede que tengas que hacer un puente, ¿no? Un puente acueducto, ¿ya? Un sifón que pase por debajo del río, etcétera. Y obras de arte encargados de la conducción del agua desde la captación hasta el reservorio. Reservorio, sinónimo de tanque de almacenamiento y regulación. Aprovechando la carga estática existente. Debe utilizarse al máximo la energía disponible para conducir el gasto. O sea que en la mayoría de los casos uno debe tratar de que sea por gravedad, ¿ya? Debe buscar esa alternativa, pero últimamente las fuentes de agua cada vez están más lejos o ya están ocupadas, y entonces el bombeo es una opción, ¿no? Es una opción después de haber analizado todas las posibilidades de traer por gravedad, ¿ya? Entonces la línea que viene por bombeo también es aducción, ¿ya? Pero es una aducción a bombeo, ¿no? Luego dice, debe utilizarse al máximo la energía disponible para conducir el gasto deseado, lo que en la mayoría de los casos nos llevará a la selección del diámetro mínimo,
que permita presiones iguales o menores a la resistencia física que el material de la tubería soporte. Entonces, cuando es por gravedad, vamos a buscar siempre el diámetro mínimo, ¿ya? Que el diseño sea lo más económico posible. Y para esto vamos a tratar de cumplir en la medida de lo posible que nuestras presiones en todos los puntos sean lo mínimo que exige la norma. ¿Ya? Lo mínimo que exige la norma. La norma boliviana te exige que en cualquier punto de la aducción, la presión del agua, la presión del agua en movimiento sea de 2 metros columna de agua. ¿Ya? Entonces, si puedo reducir a ese valor, excelente. No siempre se puede, ¿ya? Hay algunos puntos que sí van a estar con 2, los demás van a estar solamente con más presión. Entonces, es un trabajo optimizar ese diámetro. Tenemos aducciones por gravedad, como se había dicho, tenemos aducciones por bombeo, y en algunos casos puede que un tramo sea a gravedad, ¿no? Por ejemplo, sale del río, por gravedad llega hasta algún punto intermedio, una estación, ahí haces una estación de bombeo y de ahí por bombeo hasta un tanque elevado, ¿no? Todo depende de la ubicación de los beneficiarios de las casitas respecto a la obra de toma. ¿Ya? Entonces puede ser por gravedad, puede ser por bombeo o incluso la combinación de los dos. El trazado, aquí tenemos unos lineamientos, solo son unos lineamientos, ¿ya? En la obra te van a aparecer muchas más características, o puede que no te aparezca ninguna de estas también, ¿ya? Entonces, en la aducción siempre el principal problema o el trabajo más importante es el trazado. Decidir por dónde va a ir la tubería, porque vas a tener muchas opciones en algunos casos, y en algunos casos no te queda más de medio que ir por una, ¿no? Porque no hay más, ¿ya? Entonces voy a leer este y donde valga la pena voy a explicar igual, ¿ya? El trazado, ¿no? El trazado se refiere, repetimos, a por dónde va la tubería. ¿Ya? Lo ideal sería que vaya recto, ¿no? Para que sea la menor longitud posible. Lo ideal sería que vaya recto para que sea la menor longitud posible. Pero la topografía nos impide las casas, nos impide los ríos, las montañas, los cerros, edificios, canchas, cualquier estructura o cualquier depresión a veces nos limita. Entonces decimos, el trazado de la aducción debe realizarse previo reconocimiento en campo del relieve topográfico. O sea que hay que ir a caminar y ver por dónde va a ser, ¿no? Y antes de hacer la topografía, tú tienes que caminar para que al topógrafo tú le indiques por dónde quieres que te haga la topografía, ¿ya? Que te haga un levantamiento. Si es que son zonas muy accidentadas, cada 5 metros deberías tener puntos, que en una franja, ¿no? En un ancho también deberías tener por lo menos unos 20 metros de ancho para poder tú jugar en el diseño. La topografía tiene su precio, tiene un costo por metro o por kilómetro, entonces tú ya tienes que tener más o menos definido el trazo para poder indicarle al profesional topógrafo que va a hacer ese trabajo, ¿ya? De conocimiento geológico y tipo de suelo. Hay solo algunas partes de la aducción y en algunos proyectos donde puede haber alguna duda sobre la estabilidad o inestabilidad de los suelos, ¿ya? Generalmente en la salida de los ríos, cuando tiene que pasar en alguna ladera con mucha pendiente, en ahí, ¿ya? Por lo general, después, generalmente va al lado de un camino, ¿no? Por zonas más o menos de poca pendiente o planas, y como va enterrada, no tiene mucho riesgo, ¿ya? Sí, al salir del río o al pasar por un río o en las laderas con mucha pendiente de algunos cerros. Ahí hay que hacer este análisis geológico y tipo de suelo.
En lo posible paralelo a las vías públicas y caminos, dice, ¿no? En lo posible esto para poder detectar fugas, para poder hacer mantenimiento, para poder llevar material, equipo en una movilidad hasta donde esté el lugar donde se tenga que hacer el mantenimiento o reparación de las tuberías. En lo posible, no siempre se puede, ¿no? Y a veces tampoco conviene estar muy cerca de un camino, ¿no? A veces conviene alejarse 5, 6, 7 metros, ¿no? Porque una fuga justo al lado del camino, que no sea detectada, puede incluso poner en riesgo el camino, peor si es una carretera con asfalto flexible, ¿no? Es totalmente dañino. Entonces, mucho cuidado igual con eso. Si se deben atravesar predios privados, se debe establecer la correspondiente servidumbre. Hoy en día esto es importante, ¿ya? Antes de construir, incluso en la etapa de diseño, uno debe pedir permiso, ya sea una propiedad privada, ya sea una propiedad estatal, gobernación, alcaldías, ¿no? Hay que tener un documento donde te diga que ellos dan el permiso para que la tubería pase por tal lugar, ¿ya? Adjuntando un planito. Si no hacen esto, a la hora de construir, se tiene a veces problemas, van a tener que cambiar el trazo o de repente pagar para pasar, e incluso les puede decir que no quieren que pase y listo, ¿no? Entonces, importantísimo esto ya, tener documentos, notas, donde el dueño o la autoridad dé permiso para que pase. Por decir, tiene que pasar por una cancha de fútbol para no dar mucha vuelta. Bueno, le piden al corregidor del lugar, ¿no? Que pueda pasar. Por ahí tiene que pasar por medio de un hospital, bueno, a las autoridades, ¿no? A veces con instituciones estatales, municipales, del gobierno, gobernación, es más fácil. A veces es más difícil con privados, ¿no? Con empresas privadas o con personas privadas. Dos, dice, en el trazado de la aducción deben considerarse además el caudal de diseño, la vida útil y análisis económico. Lo siguiente, que engloban los siguientes factores, obviamente, ¿no? El caudal de diseño, ya sabemos calcularlo. La vida útil la definimos para calcular el caudal de diseño. Y en todo proyecto, ¿no? En todo proyecto, no solo agua potable, debe de primar que sea una solución económica, pero de alta calidad. Eso es lo importante, ¿ya? Por decir económico, no lo vamos a hacer como sea y por donde sea, ¿no? Tiene que ser de alta calidad, ¿ya? De alta calidad, lo más seguro, con los materiales de primera calidad que cumplan con las especificaciones técnicas de calidad. Y entre esas, elegimos la más económica, ¿no? Que la conducción sea cerrada en lo posible a presión. Esto ya no es opción, ¿no? Sí o sí tiene que ser cerrada, ¿ya? O sea, tiene que ser en tubería y si es canal, con tapas, ¿no ve? Y lo más económico te sale hacer con tubería, porque una tubería de plástico te sale muchísimo más barato que un canal de hormigón, ¿no? Y en tiempo de construcción, el colocar una tubería te sale mucho más corto que construir un canal igual. Entonces, la tubería se está imponiéndose al canal. Que el trazado sea lo más directo posible de la fuente a la planta de tratamiento y o tanque de almacenamiento o red de distribución, esto ya lo expliqué. Que la línea evite en lo posible los tramos difíciles de construcción o inaccesibles, ¿ya? Entonces, a veces por querer hacerlo muy recto, pasas por lugares muy complicados de construir. Entonces, hay que pensar en el mantenimiento, en que después hay lluvias, en que puede haber deslizamientos, ¿no? Etcétera. Entonces, a veces conviene darse nomás una vueltita por un lugar más seguro, aunque sea más larguito, pero es más seguro. Que esté siempre por debajo de la línea piezométrica a fin de evitar zonas de depresión que representan un peligro de aplastamiento de la tubería y posibilidad de cavitación. ¿Ya? Esto ya el cálculo lo garantiza porque nosotros tomamos en cuenta las pérdidas de carga en nuestro cálculo. O sea,
aparte de que la toma tiene que estar por encima del tanque de almacenamiento y por encima de cualquier punto intermedio de la línea de aducción, también tomamos en cuenta las pérdidas de carga. Y la línea de presión que calculamos es tomando en cuenta pérdidas de carga y con eso estamos cumpliendo esta condición. Que se eviten presiones superiores a las máximas permisibles que afectan la seguridad de la aducción. O sea que hay desniveles, por decir, de 100, 200, 300, 400 metros, 500, son demasiados desniveles, y en esos puntos bajos va a generar demasiada presión que puede romper la tubería, ¿no? Entonces, también si puedes evitar eso, te dice, ¿no? Y en caso que no se pueda evitar, tendrás que tomar los recaudos, ¿no? Colocar rompepresiones, tuberías de fierro tal vez, ¿no? Reguladoras de presión, etcétera. Que en lo posible sean paralelos a los caminos de acceso. Esto ya habíamos dicho, ¿no? Hay que tener mucho cuidado. Sí, paralelos, pero no muy cerca para, en caso de que haya una fuga, no vayamos a poner en riesgo el camino o la vía férrea, peor, ¿no? Que la línea evite en lo posible zonas de deslizamiento e inundaciones, obviamente. Al decir línea, es la línea de aducción, ¿no? Que se eviten tramos de pendiente y contrapendiente que pueden causar bloqueos de aire en la línea. Entonces, a veces hay, generalmente en las lomas, ¿no? Lomitas, sube la tubería con mucha pendiente y de golpe baja. Entonces, esos puntitos van a provocar que se acumule aire en esos puntos extremos, mucho aire, y eso le quita sección a la tubería. Entonces, hay que tratar de evitar realizar esas contrapendientes. Entonces, ¿cómo lo evitas? O dando la vuelta el cerrito o excavando mucho más en la parte más elevada de los cerritos. Ya excavando 1 metro, 2 metros, lo que se pueda, ¿no? O 3 metros si se pudiera. Así estás evitando que tu sistema vaya a fallar en el futuro. Aquí tenemos un perfil, en una aducción, aparte de tener el trazo en planta, siempre vamos a colocar un perfil. ¿Ya? Este es un perfil ideal. Lo ideal sería así, ¿no? La captación, todo en pendiente, hasta el reservorio. En el intermedio puedes tener desarenador, planta de tratamiento, puente, lo que necesites. Listo, ya vamos a apagar los celulares. Fíjense, tiene una carga disponible. La carga disponible, el desnivel topográfico, ¿no? Eso es bien importante. A esta carga disponible, si tú le restas la pérdida de carga que va a existir en todo el trayecto, tú vas a tener la presión dinámica disponible con la que va a llegar aquí. O sea que si le colocas un diámetro muy grande, de diámetro grande, entonces poca pérdida de carga. Entonces, cuando restes el desnivel menos la pérdida de carga total, te va a dar muchísima presión, ¿no? En el otro extremo, colocar una tubería de diámetro muy pequeño va a tener mucha pérdida de carga. Al restar este desnivel menos la pérdida de carga, te va a quedar poquísima carga disponible, ¿ya? Entonces ahí tenemos un perfilcito. Perfil de la línea de conducción o línea de aducción. Con los datos topográficos siempre se tiene que dibujar esto. El gasto de diseño. Ya habíamos adelantado, ¿no? Para diseñar la aducción, lo vamos a hacer con el caudal máximo diario. Porque nuestro tanque, según norma boliviana, no solo es de almacenamiento, también tiene que ser diseñado con criterios de regulación. O sea que el tanque va a permitir que salga el caudal máximo horario, aun cuando esté entrando solamente el caudal máximo diario. Y sabemos que el caudal máximo diario es menor que el caudal máximo horario. ¿Cómo se compensa esta diferencia? Con el caudal o con el volumen que está ahí almacenado en el tanque de almacenamiento. ¿Ya?
Y en el momento en que la población demande menos caudal que el máximo horario, o incluso menos caudal que el caudal máximo diario, entonces el tanque nuevamente recupera su nivel y todo funciona tal cual está planificado y comprobado, ¿no? Muchas veces, en muchas ocasiones, en la mayor parte, yo diría, de las veces, la línea de aducción tiene esta forma, baja y recién vuelve a subir hasta el lugar del tanque de almacenamiento. Sobre todo en las aducciones que son de mucha longitud pasa esto, ¿ya? Y no solamente puede tener una parte baja, puede tener varias partes bajas. Lo ideal sería este, hemos dicho, ¿no? Aquí tú tienes una mayor simplicidad de análisis. Aquí tú dices, si tengo mucha presión, para no colocar tuberías de mucha resistencia y para no colocar accesorios extras, le coloco una rompepresión aquí y listo. Es como que tuviera otra obra de toma aquí. Mi cálculo sería de aquí hasta la rompepresión. La rompepresión es una estructura que tiene la lámina de agua en contacto con la atmósfera, o sea que la presión vuelve a cero y de aquí vuelvo a calcular, ¿no? Incluso puedo colocar una, dos, tres, cuatro rompepresiones. Entonces, casi en toda la línea voy a tener presiones dinámicas del agua en movimiento, tal cual me pide la norma, ¿no? Cercana a 2 metros columna de agua. Pero en estos casos ya no puedo hacer eso, ¿no? Si le coloco, por decir, una rompepresión por acá, el agua lo máximo que va a poder llegar es hasta aquí y ya no sube al tanque. Si coloco la rompepresión justo por acá, ¿no? Voy a mejorar toda esta parte, pero por acá tal vez el agua ya no llegue a subir con la presión que yo necesite, ¿no ven? Tal vez ya no llegue a subir. Aun cuando le coloque más arriba, si tengo que restarle la pérdida de carga tendrá que ser menor a este desnivel, ¿no? Para que el agua pueda bajar y después vuelva a subir. Entonces aquí en esto, cuando hay estas depresiones, baja y vuelve a subir, entonces hay que tener mucho cuidado de romperle la presión, ¿ya? Y a veces no se puede romper la presión y va solo tú. Y lo que puedes hacer es en la parte más profunda, donde está soportando más presión del agua, colocar tuberías de mayor resistencia. Y en la parte más elevada, donde la presión no es muy fuerte, no nos olvidemos que la presión estática, la de hidráulica 1, cuando están el agua sin movimiento, esa presión aumenta con la profundidad, ¿no? Pues aquí pasa lo mismo. Entonces aquí menos presión, menos altura, entonces puedes colocar tuberías de menos resistencia. Y así también estaría haciendo del lado de la economía. ¿Ya? Entonces a eso se refiere aquí el grafiquito. Tubería de clase 5 que resiste 50 metros columna de agua, ¿no? Tubería clase 7.5, 75 metros columna de agua, así 10 y 15, el 15 150. Entonces puedes variar igual, ¿ya? Puedes variar la clase de tubería. Los diámetros. Generalmente una aducción se quisiera que el diámetro mínimo fuera, en algunos textos dice 1.5 pulgada. En otros, para poblaciones pequeñitas, 1 pulgada, dice. Pero al final no puede haber un diámetro mínimo obligado, ¿no? Todo va a depender de la cantidad de agua que esté pasando ahí, y la cantidad de agua, el caudal está relacionado con la velocidad. ¿Okay? El caudal es igual a la velocidad por el área de la sección de la tubería. Y el área está en función del diámetro, ¿no? Entonces, si tú tienes caudal, tú tienes que garantizar que la velocidad esté recomendable, ¿ya? Entre 0.6 y 3 metros por segundo. Entonces tú tienes que buscar un diámetro para ese caudal, que el caudal no lo podemos
decidir cuál va a ser, ¿no? Directamente sabemos que tiene que ser el caudal máximo diario. Entonces, casi el caudal es obligado. Buscas un diámetro que te dé una velocidad entre estos valores, ¿ya? Obviamente, tomando en cuenta las pérdidas de carga, ¿no? Por tramo calculadas que deben ser menores o iguales a la carga disponible. Esto se refiere a que la pérdida de carga nunca tiene que ser mayor al desnivel, ¿ya? La pérdida de carga siempre tiene que ser menor a este desnivel, menor. Entonces, el diámetro, en función de qué está, del caudal y que cumpla una velocidad, ¿no? El que esté más o menos entre este rango de 0,6 y 3 metros por segundo. En el intermedio, puede que tengas válvulas de aire. Aquí no hay un punto alto, ¿no? Por aquí sí te podría ser. Tal vez este es un punto alto, si fuera más levantadito. Ahí tendrías que colocar una purga aire. ¿Ya? En los puntos elevados, purga aires. El agua al entrar generalmente de un río, de una vertiente, e incluso de un pozo, en el impulso a veces entran burbujas de aire, finísimas, pequeñitas, ¿no? Y estas se van a ir acumulando en la parte superior de los tramos de la aducción, poco a poco, no de golpe, ¿no? Tal vez en días, tal vez en semanas o en meses. Entonces, para eso se coloca un accesorio para purgar el aire, ¿ya? Son accesorios que solamente deberían dejar de pasar el aire y no el agua, ¿no? Hay accesorios especiales que son válvulas purga aire. Entramos a internet, ahí vas a encontrar desde los más antiguos hasta los más nuevos, hasta los más automáticos, ¿ya? Entonces, esa es tu tarea. En las partes bajas, válvulas, una cámara con unos accesorios, una llave, para limpiar la tubería. Entonces, aquí nos vendría excelente una válvula purgalodos, aquí en la parte más baja, ¿ya? Una camarita, una T, en la T sale un tubo, una llave de paso, y una, dos o tres veces al año, según lo necesite, abrimos la llavecita y todo el finísimo, finísimo lodo que pudiera haber entrado, ¿ya? Que se ha podido acumular no sé, en todo el año o en varios años, lo limpiamos, ¿no? Generalmente esto hay que abrirlo una o dos veces al año para que no se acumule, ¿ya? Entonces, tanto el lodo como el aire, si no se limpian, si no se purgan, pueden quitarle sección a la tubería y producir más pérdida de carga y que la presión al llegar al tanque sea menos de lo que estaba pensado y el caudal puede ser menos de lo que uno había previsto, ¿ya? Entonces, purgaires, purgalodos, hay que colocarlos. La cámara rompe presión, ¿ya? Hay igual diferentes formas de hacer una cámara rompe presión. Lo importante es cortarle la presión, cortar la tubería y que esté en contacto el agua con la atmósfera y de ahí vuelve a partir con presión cero, ¿ya? Con presión cero. Voy a conseguir algunas, bueno, tengo unas fotitos ya de obras construidas. Después vamos a ver, después que aprendamos el diseño, vamos a ver las obras ya construidas. Ahí vamos a mostrar este tipo de estructuras, ¿ya? Entonces, la cámara rompe presión es como decirle que todo empiece de cero. En el punto donde tú coloques rompe presión, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos mucho desnivel, mucha presión. Entonces, mira aquí, ideal para colocar un rompepresión. Este punto está por encima de esta loma, por encima del tanque. Entonces, aquí me da ideal para decir que todo empiece de cero. Entonces, al decir que todo empiece de cero, entonces la presión que va a soportar aquí el tubo es poquito, ¿no? Va a ser en estos primeros 100 metros o 200 metros, va a ser lo mismo que fuera aquí en estos 100 o 200 primeros metros. Entonces aquí vas a poder colocarle tubería de menos resistencia, aquí también de menos resistencia, pero si no colocamos la rompepresión, entonces la presión viene desde la captación. Y en este punto va a tener extrema presión, ¿no? Extrema presión. Colocándole la rompepresión, entonces ya reduces.
Entonces rompe presión, todo empieza de nuevo, todo de cero. Purga lodos en las partes más bajas, purga aire en los puntos elevados, ¿no? Esta línea que vemos aquí dibujada es el desnivel que existe, por ejemplo, el desnivel que existe entre el tanque, perdón, entre la toma y la rompepresión, menos la pérdida de carga. Como aquí estamos rompiendo la presión y está con presión atmosférica, por eso llega a punto cero, ¿no? A punto cero. De ahí nuevamente se eleva, ¿no? Este es el desnivel que existe y todos estos tramos son la pérdida de carga. Ya si mides desde esta línea hacia abajo, es el valor de la pérdida de carga acumulada. O sea que si la pérdida de carga acumulada es demasiado, no me responde, quería dibujar una línea, ahora sí. ¿No? Aquí. Si la pérdida de carga fuera demasiado, o sea, le coloco diámetros muy pequeñitos, o esta lomita fuera demasiado alta tal vez. Ahí está. ¿Ya? Si la pérdida de carga es demasiado, va creciendo la pérdida de carga, crece, 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 crece la pérdida de carga, ¿no? Me puede dar eso. Fíjate aquí, ya tengo la pérdida de carga medida desde este nivel hacia abajo, está cortando ya la lomita. Entonces me está indicando, cuando exista desnivel de este punto con este punto, ya voy a tener ahí una presión negativa respecto al terreno. Si bien va a pasar agua, pero no va a ser el caudal máximo diario que yo estoy previendo, va a pasar menos del caudal máximo, ¿ya? Menos caudal del caudal máximo diario. Y esto puede seguir bajando más, ¿no? Ahí, peor todavía, ¿no? Ahí un chorrito llegará aquí. Hay desnivel, está por encima, pero la pérdida de carga es demasiado. Entonces, bueno, el agua pasará, pero no el caudal que tú estás diseñando, sino un caudal mucho menor. Entonces, ahí está mal el diseño, ¿no ve? Mal. Y en el cálculo esto te va a salir con valores negativos. Entonces, ahí te da un indicativo de que debes de reducir la pérdida de carga, ¿no? Y que esté por encima de todo el terreno. ¿Ya? Entonces, hay partes que vas a tener poca pérdida de carga porque recién estás partiendo, ¿no? Y hay partes que tienes más pérdida de carga porque se acumula la pérdida de carga, entonces tienes más pérdida de carga. Donde hay poca pérdida de carga, más presión. Donde hay mucha pérdida de carga, menor presión. Bueno, eso es lo que se puede explicar en el dibujo. Línea de gradiente hidráulica, ¿no? Esto es lo que quisiéramos que pase. Esto es lo que no queremos que pase, ¿no? Que no corte el terreno. La pérdida de carga. Sabemos que las tuberías, cuando están conduciendo agua, entonces se genera fricción entre las propias moléculas del agua y fricción de las moléculas del agua con la rugosidad de la tubería. En otras mucho más, en otras mucho menos. En poca longitud es imperceptible, pero en longitudes ya más larguitas, esta pérdida de carga es muy, muy considerable y por ese motivo siempre se lo debe de tomar en cuenta. ¿Ya? Siempre lo debemos de calcular, ya lo expliqué en la gráfica, entonces siempre lo consideramos, ¿ya? Lo calculamos. Las pérdidas de carga están compuestas por las pérdidas de carga por fricción y las pérdidas localizadas. ¿Ya? Las pérdidas de carga por fricción siempre son las de mayor consideración, ¿no? Las de mayor consideración por la longitud. Y puede existir sistemas en que la longitud sea muy largo, kilómetros, ¿no?
y tengo unos pocos accesorios. Entonces, la pérdida de carga localizada muchas veces ni siquiera se la considera porque no representa ni el 1% de la de fricción. Pero hay aducciones donde son de muy corta longitud, ¿no? 500 metros, 300 metros, y hay accesorios, ¿no? Y esos accesorios pudieran, ¿no? Esto es solo una proyección, pudieran representar más o menos un 10% de la pérdida de carga por fricción, ¿ya? Entonces aquí es, por ahí, en el diseño, está un poco complicado analizar las pérdidas localizadas, ¿no? Porque no estás construyendo, todavía no estás comprando los accesorios, simplemente colocas los accesorios nominales, que después cuando ya lo construyan ya van a ser específicos, ¿no? Entonces aquí puedes tú colocarle a todas las pérdidas de carga que calcules, a las parciales le puedes aumentar un 10%, ¿no? O sea, lo multiplicas por 1.1, a veces por 1.05. Pero si hay el tiempo suficiente, es mejor determinar los accesorios, ¿ya? Accesorio, es mejor con su longitud equivalente, ¿ya? Cualquier accesorio que pudiera haber con su longitud equivalente es lo mejor, ¿ya? Si tienes la longitud equivalente del accesorio, la sumas directamente en L, en la longitud, ya sea en Hasse-Williams o en esta L, que es la longitud de Darcy-Weisbach. O sea, aquí en esta L que tenemos en las dos formulitas que ustedes ya conocen bien, colocas la longitud de la tubería más la sumatoria de las longitudes equivalentes de accesorios, ¿no? Y listo, lo demás es calcular tal cual ustedes ya saben, ¿ya? Entonces, toda la teoría de pérdida de carga no vale la pena explicarla, ustedes ya la conocen por demás. Pérdida de carga localizada, lo mismo, saben, con el coeficiente K o con la longitud equivalente, como les dije, ¿no? Y lo que les decía, hay que sumar, ¿no? Longitud de la tubería más la sumatoria de longitudes equivalentes, que ustedes también ya lo conocen. Tablitas de pérdida localizada, coeficientes K o longitudes equivalentes, siempre son valores medios, ¿ya? No hay un valor exacto. El valor exacto es el que cuando compren, exactamente el que compren el fabricante es el que va a dar, ¿no? Y cuando uno diseña, toma valores medios, ¿ya? No puedes colocar en el diseño el nombre de la fábrica, ¿no? Porque estaría dirigida la obra hacia alguna fábrica y eso está prohibido por ley, ¿no? Las obras tienen que ser libres, todas las empresas, todas tienen derecho y posibilidades a proveer del material. Velocidades permisibles, entonces ya habíamos dicho, en aducción, más o menos está entre 0.6 a 3 metros por segundo, ¿no ve? No obstante eso, las tuberías resisten mucho más todavía. Por ejemplo, hasta 5. Te fijas aquí, hasta 5. ¿Ya? ¿Qué es lo que va a pasar cuando tengas mucha velocidad? Es que le estás colocando un diámetro pequeño, ¿no ve? Diámetro pequeño es más velocidad y está produciendo mucha pérdida de carga. Y no nos olvidemos del golpe de ariete a mayor velocidad. El golpe de ariete es mucho más grande todavía. ¿Ya? Entonces, por eso es que conviene nomás que no pasemos de los 3 metros por segundo. E incluso te recomiendan no debe ser mayor a 2 metros por segundo. ¿Ya? A veces por querer que sea económico, lo metemos 4 metros, 5 metros por segundo, ¿no? Entonces, la experiencia nos dice que no hagamos eso, ¿ya? Que no hagamos eso, que estemos, que no sobrepasemos los 2 metros por segundo. Lo que yo siempre manejo, que esté entre 1 y 2 más o menos, entre 1 y 2, en la medida de lo posible, ¿ya? O sea, estarías cumpliendo igual, ¿no? Que esté entre 0,6 y 3 metros, es que estés entre 1 y 2, es un valor medio, ¿no? Que es una recomendación. A objeto de mitigar los efectos del golpe de ariete y en general cuando este sea inminente, se recomienda que la velocidad máxima no debe superar a 1.5 metros por segundo. También es una recomendación, hay que tomarla en cuenta. La velocidad mínima en la tubería debe ser establecida en función de la velocidad de autolimpieza. ¿Ya? Esta velocidad de autolimpieza debería ser
calibrada, determinada en laboratorio o el fabricante debería indicarnos. Generalmente no se dispone de esa información y la recomendada es de 0.3 metros por segundo. ¿Ya? Entonces, aplicamos esas recomendaciones y no vamos a tener ningún problema. Diámetros mínimos, ya habíamos dicho, ¿no? Esto está en función del caudal y de la velocidad y obviamente que el diámetro existe en el mercado. Pendientes, estas las pendientes en el sentido vertical, ¿ya? En el sentido vertical, entonces hay ciertas restricciones, ¿ya? Las pendientes, que la pendiente de subida y de bajada, ¿no? Que crean mucha turbulencia, pueden desestabilizar en algunos puntos la tubería, ya pues un golpe, ¿no? Que es igual que un grupo de personas estén yendo en un sentido, imagínense, y de golpe tuvieran que cambiar en otro sentido, ¿no? Y peor, en el sentido vertical, está actuando la gravedad más. Subes en contra de la gravedad y después tienes que bajar con la aceleración de la gravedad, entonces desestabiliza la tubería. Entonces tienes estas restricciones de pendientes. Y en caso que no se pudieran, generalmente uno no puede mucho controlar esto. ¿Ya? Lo que se hace es en las partes que sean pendientes y contrapendientes, en sentido vertical, colocar dados de hormigón que fijen a la tubería, ¿ya? Que fijen a la tubería, que lo mantengan estático, quieto, en otras palabras. Ya, no olvidarse eso. Cuando haya estas pendientes y contrapendientes, en el sentido vertical estamos hablando, muy bruscos, que superan estos rangos, entonces dados de hormigón para fijar la tubería. En este último caso, la pendiente no debe ser menor que la pendiente de la línea piezométrica de ese tramo, cuando se considere necesario uniformizar pendientes a costa de mayor excavación. Este es el problema. En los sistemas de agua potable, importantes, ¿no? Los más grandes, a veces el costo de la excavación supera por mucho al costo de la tubería. Entonces no nos preocupamos muchas veces del costo de la tubería, sí nos preocupamos de las excavaciones. ¿Ya? Entonces, igual en tu diseño siempre compara, a ver, ¿cuánto me sale un metro de tubería? ¿Cuánto me sale un metro de excavación? Y no solo es excavación, también es con relleno, ¿no ve? Entonces, a veces no es tanto la tubería, es más la excavación, de acuerdo a la experiencia. Presiones máximas y mínimas. En los sistemas de conducción con tubería, existen dos presiones, ¿ya? La presión estática, la que nosotros conocemos, la que hemos hecho en hidráulica 1, donde la presión es igual al peso específico por la altura. Esa es presión estática. Esa ocurre igual en las tuberías porque nuestro sistema no siempre está en movimiento, ¿no? Hay momentos en que nadie consume, ¿no? Y hay momentos de reparación, hay momentos en que el tanque está lleno, etcétera. Entonces puede que esté funcionando a presión estática. Y hay momentos en que está, la mayor parte, ¿no? Está en movimiento, está en dinámico. Entonces los dos estados tienen que ser analizados, estático y dinámico. ¿Ya? Entonces en el estático, las presiones no deben ser mayor, dice, al 80% de la presión de trabajo especificada por el fabricante. O sea, tú compras una tubería, aquí creo que, no sé si les he pasado esto, aquí PVC, a ver si tengo esto, a ver si nos sirve esto. Aquí tenemos una tubería, aquí tenemos megapascales, dice, ¿no? Presión nominal, 1 megapascal. Entonces, agarren ahí su calculadorita ya. Megapascal, conviértanlo esto a altura. ¿Ya? El pascal es newton sobre metro cuadrado, ¿no ve? El mega es por 6, ¿no?
A ver, convirtamos una presión nominal de 1 megapascal a cuánto equivale en altura de agua. Para eso tú haces presión igual a peso específico por la altura. Y de ahí despejas la altura, que va a ser la presión sobre el peso específico del agua. ¿Ya? Entonces, S1, un megapascal dividido entre el peso específico del agua. O sea, primeramente, igual a unidades, ¿no? Si estamos trabajando en newtons, tendrías que colocar en el peso específico 9.810 newtons, ¿no? Y si quieres en kilonewtons, 9.81 kilonewtons. ¿Ya? ¿Cuánto le sale a ver esa H? Un cálculo que en un minuto tiene que estar hecho. ¿Cuánto sale? Y si no, utiliza el conversor de unidades, ¿no? ¿Cuánto sale en altura? ¿A cuánto equivale en altura de agua? ¿Cuánto? ¿Cuántos metros columna de agua equivale a un megapascal? 101,94 Correcto. más. Redondeando le puedes colocar 100, ¿no ve? Aquí 100, aquí le puedes colocar 160, aquí 250, pero lo que su compañero nos dio es exacto, ¿ya? Así, con esa forma exacta, así la tenemos que comprobar. Entonces, nos está diciendo que esta tubería, tú no la puedes hacer trabajar al 100% de su capacidad. O sea, aquí, si él ha calculado que esto resiste 101.9, ha sacado, ¿no? De altura, entonces Sí, multiplicamos por 0,8, multiplícalo por 0,8, por favor. 81,5. Entonces, esta tubería de aducción en ningún punto debería trabajar, si yo opto, ¿no? Opto por esa tubería de 1 megapascal de presión nominal. Entonces, no debería trabajar a más de ¿cuánto? ¿80 y cuánto has dicho? 81,5. Entonces, no debería tener más de 81.5 de presión estática. ¿Ya? O sea, puede trabajar a 80, 60, 70, 40, 20, lo que quieras, pero nunca superior. Y tienes ahí un 20% de seguridad, ¿no ves? De seguridad. ¿Ya? Si bien todas las fórmulas de la hidráulica son casi exactas, pero hay comportamientos del agua que son impredecibles, ¿ya? Hay movimientos del agua internos, ¿no? Combinados estos con las burbujas de aire, que a veces son impredecibles, ¿ya? Además, hay desgastes de la tubería no siempre predecibles. Además, la calidad del tubo en el 100% de su longitud y de su pared no siempre es ideal, no siempre es tal cual uno quisiera perfecto, ¿no? Entonces, hay cuestiones que uno no controla, entonces por eso hay ese 20% de seguridad con que en la norma boliviana y otras normas también trabajan, ¿ya? No obstante eso, el fabricante, el que fabrica la tubería, tiene que garantizar que su tubería resista al doble de la presión que nos está indicando, ¿ya? Entonces, no obstante, hay un margen de seguridad muy grande. O sea que aquí el fabricante ha puesto que su tubería esta resiste 1 megapascal. Si lo llevan al laboratorio,
para que esta tubería sea certificada por la norma boliviana, si lo llevan al laboratorio y lo ponen a que trabaje a presión de 1.5 pascal, todavía tendría que resistir. Y si lo pone que trabaje hasta 1.9, todavía tendría que resistir. Cuando llegue a 2, recién tendría que romperse. ¿Ya? Entonces, esa es la certificación que se le exige al fabricante de tubería. ¿Ya? Entonces, estamos doblemente por el lado de la seguridad, ¿no? Pues estamos por debajo de la presión nominal y aparte el fabricante tiene que cumplir con esta exigencia. ¿Ya? Y estamos con las otras tuberías, ¿no? De mayor presión todavía. 1.6, 2.5 hasta 250 metros, ¿no? Ya más de mayor espesor, mayor resistencia, obviamente más costoso, más caro, ¿no? En clases, estas también podrías colocarla en clases, ¿no? En otras tablitas vas a encontrar por clases, ¿no? Clase 6, ¿no? 60 metros por unidad de agua equivaldría a 0.6 megapascales, ¿no? Clase 10 vendría a ser esta, ¿no? 100 metros columna de agua. Clase 16 no existe por clase, ¿no? Por clases, clase 15 sería. Pero equivale, ¿no? Clase 16, un clase 25. ¿Ya? Entonces, nomenclaturas de las resistencias ahí pueden estar en megapascales, pueden estar por clases, ¿ya? Esta sería clase 10, sería clase 16, clase 25. O pueden estar directamente en metros columna de agua, que sería lo ideal, ¿no? Para evitarnos hacer estos cálculos. Presiones. Eso es en cuanto a las presiones estáticas, ¿no ve? Eso es en cuanto a las presiones estáticas. Por presiones estáticas, tú puedes... Aquí teníamos un grafiquito bien interesante. ¿Dónde está? Ya lo había adelantado hace rato. Las presiones estáticas son las que van a definir la resistencia que necesitas de la tubería. Entonces, en las partes más bajas, mayor presión estática. Entonces, una tubería de mayor resistencia, que dice en el fondo, voy a cubrir clase 15, dice que resiste 150 metros. ¿No? Fíjate, el desnivel son 100 metros y está colocando una tubería que resista 150 metros. O sea, no está trabajando al límite, ¿no? Después va a colocar, dice, entre 70 y 100, más o menos aquí dice una clase 10, que resista 100 metros columna de agua, ¿no? Entre 50 y 70 aproximadamente, 7.5 que resista 75 metros columna de agua. O sea, puedes ir variando, ¿ya? Puedes ir así combinando, pero siempre multiplicar por 0.8 la resistencia de la tubería y por debajo de ese 0.8 puedes colocar la clase de tubería que necesites. Eso no es nada complicado, ya en obra te vas a dar cuenta sin ningún problema, porque ahí es plata, ¿no? Es coste económico y entonces eso es lo que más se cuida. Y a veces, cuando son aducciones muy cortitas, se uniformiza una sola tubería, la de mayor resistencia en todo el tramo y listo. A veces no vale la pena comprar de tantas resistencias, porque es muy corto, digamos, a veces son 200, 300, 500 metros. Compro una sola y listo, ¿no? Del lado de la seguridad siempre. Presiones. Luego están las presiones dinámicas, ¿ya? Las presiones dinámicas, la presión dinámica en cualquier punto de la aducción dice que tiene que ser como mínimo 2 metros columna de agua. Excepto, dice, a ver, excepto, esto es importantísimo, en los puntos iniciales y final de la aducción, ligados a un tanque o cámara en contacto con la atmósfera. ¿Ya? Entonces vámonos aquí a la grafiquita. Aquí. Al iniciar, uno en la obra de toma parte con presión cero, ¿no ve?
Entonces ahí yo no puedo exigirle que en el primer metro de aducción tenga 2 metros columna de agua, si recién está saliendo. ¿Ya? Entonces en la parte inicial puede que tenga menos de 2 metros columna de agua, pero no debe ser negativa la presión dinámica. La presión dinámica aquí es igual al desnivel, o sea que es la presión estática. Supongamos que quiero calcular en este puntito. Voy a colocar esta línea. Ahí. La de rojito vendría a ser la presión estática. Fácil de calcular. Cota tanque, de salida del tanque, menos la cota terreno del punto donde quiero analizar. Y su presión dinámica será el desnivel menos la pérdida de carga. La pérdida de carga voy a colocar aquí otra línea. Aquí sí voy a colocarlo. Y lo voy a colocar con color azul. Lo separo un poquito para que se note. Ahí le separo un poquito para que se note ya. Y lo voy a hacer más gruesito. Este es el color. Ahí se nota más, ¿no? Este rojito. Es un rojito bien rojo. Grosso. ¿Ya? Entonces, en cualquier punto que analicemos va a ser lo mismo, ¿ya? Aquí tenemos presión estática, desnivel topográfico, pérdida de carga. ¿No? Pues, tendría que estar superpuesta, ¿no? Para que se vea, la estoy colocando a un costadito. ¿Qué es lo que te queda al hacer la diferencia? La presión dinámica. ¿Ya? Te queda la presión. Entonces, esa es la presión dinámica de la que estamos hablando. ¿Ya? Vas aquí. Fíjate, el desnivel va creciendo. Y la pérdida de carga, como es acumulada, también va aumentando. Se puede, ahí, ¿no? Si no hubiera la rompepresión, este desnivel seguiría creciendo. ¿No? Seguiría creciendo y la pérdida de carga también iría aumentando seguramente. Pero como has puesto rompepresión aquí, entonces la presión estática se mide desde esa línea, esta línea que está pasando por acá, esta línea, ¿no? Desde ahí, y tu pérdida de carga acumulada también se mide ahí por efecto de la rompepresión, ¿no? Y vas analizando otro punto, por acá, ¿no? Entonces, esta, como está por debajo ya, este punto está por debajo de la rompepresión, entonces también su desnivel, su presión estática desde ahí se mide. Y su pérdida de carga acumulada también desde ahí. O sea que es poquito. ¿Ya? Entonces ahí está presión estática, presión dinámica, toma, rompepresión, ¿no? Y más aquí llegando al tanque. Como hay rompepresión, desde la rompepresión lo tengo que medir. Y su pérdida de carga acumulada desde esa línea, ahí tengo. Y lo que me queda, la diferencia, esta diferencia, la línea roja menos la línea celeste, la diferencia es la presión dinámica. ¿Ya? Esa presión dinámica en cualquier punto debería ser igual o mayor a 2 metros por segundo, excepto en la captación, excepto en la cámara rompepresión, excepto en, tal vez al llegar al tanque, ¿no? Tal vez. En el tanque siempre se puede controlar. En las salidas es difícil. ¿Ya? Por ese motivo, en las salidas de la captación y en la salida de la rompepresión, la tubería, tienes que colocarlo sin curvatura vertical, ¿ya? Que vaya así. Esta tubería. Los primeros 100 a 200 metros recto. ¿Ya? Con pendiente hacia abajo. Lo mismo aquí. ¿Ya? 100 o 200, dependiendo
Si tiene mucha pendiente, con 100 metros es por demás. Si tiene poca pendiente, con unos 200 por lo menos. ¿Para qué es eso? Como tiene presión menor de 2 metros columna de agua, ¿no? En las salidas, tiene poca presión. Entonces, tal vez no pueda vencer las burbujas de aire que se pudieran acumular. Si es que tú le hicieras la salida así, ¿no? A ver, si le hicieras la salida aquí, los primeros 100 o 200 metros así, como la presión es muy bajita, entonces lo que se pudiera acumular aquí de aire tal vez no lo pueda vencer, porque no tiene fuerza, pero cuando ya ha ganado fuerza, entonces no hay de aquí, a partir de aquí sí puedes colocarlo, así, ¿no? Tal cual el terreno siempre es accidentado, ¿ya? Entonces, ahí va, ¿no? Sube, baja, no hay ningún problema, ya tiene fuerza para poder vencer, ¿ya? Entonces ahí está explicado a detalle presión estática, presión dinámica, relacionado con la pérdida de carga, con la rompepresión, cómo debieran ser las salidas, los puntos que sí cumplen, los que no cumplen, cómo se calcula. Ahí está. Entonces, de acuerdo a eso, está ya claro qué es lo que tenías que hacer, ¿no? Tenías que seccionar tu aducción en la mayor cantidad de puntos posibles. En hidráulica 1, nosotros calculamos de la entrada a la salida. Y no nos detenemos a pensar que el terreno es así, con depresiones, ¿no? Para nosotros en hidráulica 1 hacemos esto. El terreno es así de así. Y por eso es que lo calculamos en un solo tramo. Pero ahora ya no, ahora ya es el terreno y es real. Entonces tienes que calcular por tramos, ¿ya? Cada que cambia la pendiente deberías hacer un punto, otro punto, otro punto, otro punto, otro punto. O sea que en este tramo, ¿no? Va a haber muchísimos puntos, muchísimos tramos, ¿ya? Este pudiera ser un tramo, ¿no? Después por aquí, esta pudiera ser otro tramo hasta ahí, ¿no? Porque cambia la pendiente. Y así no hay un número exacto de tramos, ¿ya? Va a depender de cómo sea el terreno. Mientras más accidentado, más tramos cortos, ¿no? Y si el terreno es más plano, caso como este, ¿no? Entonces puede que las distancias entre tramos sean más largas, ¿ya? Entonces que la topografía te represente lo que es el terreno, ¿no? Entonces al tener varios tramos, ¿qué es lo que tendríamos que calcular? Entonces, para ello tengo que comprobar en todos los puntos que la presión dinámica sea igual o mayor a 2, ¿ya? Excepto en los que se había dicho que no cumple. Entonces, para eso, ¿qué tengo que calcular? Primero tengo que tener topografía. Tengo que conocer la presión estática, tengo que conocer, ¿no ve? Presión estática, entonces tengo que conocer el desnivel del punto de partida, de captación o la rompepresión, conocer el desnivel. Dice después que tengo que conocer la pérdida de carga. Y para la pérdida de carga, ¿qué es lo que tengo que conocer del tramo? Su longitud. La pérdida de carga está en función del caudal, tengo que conocer el caudal. Tengo que darle un diámetro, ¿no? Probar con los diámetros. Ya la palabra correcta es probar, diseñar es probar, darle varios diámetros y ver cuál cumple. Entonces, el diámetro. Tengo que escoger el método para calcular la pérdida de carga. Si es Hazen-Williams, entonces tengo que conocer el coeficiente C. Si es Darcy-Weisbach, tengo que conocer el coeficiente F. Y eso está en función del tipo de tubería, ¿no ve? Entonces, las formulitas para pérdida de carga, ya las conocen, pero las he puesto aquí, ¿no? De referencia solamente. Más abajo está, ¿no? Más abajito. Creo que está, aquí está. Entonces necesitas longitud, diámetro, el caudal está aquí en la velocidad, ¿no? Caudal, velocidad por área. Aquí está el tipo de tubería. En Hazen-Williams, caudal, tipo de tubería, longitud, diámetro.
Entonces, eso es lo que tienes que conocer para calcular tu aducción y calcular la pérdida de carga. Con la pérdida de carga por tramo, con la pérdida de carga por tramo, aquí me queda, ¿no? Calcular la pérdida de carga acumulada. Y con la pérdida de carga acumulada, calcular la presión dinámica. Y para eso hay esta tablita, ¿ya? Tablita, formato, estándar, que la puedes modificar un poco si tú quieres para colocarle más detalle, ¿ya? No la puedes quitar mucho de estos datos porque son los más básicos. Aquí tenemos por tramo, ¿no? ¿De dónde a dónde va? ¿Qué progresiva es? ¿Qué longitud parcial tiene? El caudal que está conduciendo, el diámetro que tú tienes que ir probando, en pulgadas, en metros, en milímetros si quieres, la velocidad, la pérdida de carga parcial, la pérdida de carga acumulada. Hasta ahí todos sabemos hacerlo, podemos calcularlo sin ningún problema, ¿ya? Luego hay que escribir las cotas. Generalmente se trabaja con cotas terreno solamente, ¿ya? Porque la tubería va enterrada. Va enterrada, yo le puse aquí cota tubería, ¿ya? Pero no hay ninguna diferencia porque la altura a la que se entierra generalmente está entre 60 a 80 centímetros, entonces no hay mucho desnivel. Aparte que aquí en la grafiquita siempre se explica mejor, aparte que la tubería, parte de la superficie, si bien va enterrada, vuelve a salir a la superficie, ¿no ve? Entonces ese desnivel que bajamos, al final vuelta la subimos. Y en el cálculo no afecta mucho si colocas aquí cotas terreno. Sí va a afectar cuando pases por un río, ¿ya? Cuando pases por una depresión, suponiendo que este fuera un río, entonces aquí el tubo ya no es similar a la cota terreno, ¿no? El puente puede estar así. El tubo viene por acá y cruza el río aéreo. Entonces aquí ya no puedo colocar la cota terreno, tengo que colocar sí o sí la cota de la tubería, ¿ya? Entonces, para evitarse ese problema, yo aquí le coloco cota tubería. O sea, para eso, ¿qué tendríamos que hacer? Tendrías que tener un perfil longitudinal del terreno y trazar tu tubería, trazar la tubería en el perfil y sacar de aquí, en el Civil 3D, esto se hace facilito, y de ahí sacar ya las cotas de la tubería. Donde es puente, bueno, tú colocarás la cota del puente, ¿no? Donde está enterrado, la cota de la tubería enterrada, ¿ya? Mucho cuidado con eso. Generalmente estamos acostumbrados, yo también, a colocar aquí puro cota terreno, pero lo real debería ser la cota tubería, ¿ya? La cota tubería. No afecta mucho, pero si hubiera puentes, sí, en la comprobación de los puentes, ¿no? En los puntos de entrada y salida, que al final son los que regulan todo el cálculo, entre entrada y salida, a veces no afecta para nada que tú consideres cotas terreno, ¿ya? Pero vayamos por lo real, entonces cotas tubería. Presión estática, la que interesa calcular es la de salida, ¿ya? ¿Y cómo se calcula? La diferencia, hemos dicho, ¿no? La diferencia del punto de salida con el punto que estás queriendo analizar, ¿ya? La diferencia del punto de salida con el que estás queriendo analizar. Entonces, aquí colocamos cota tubería, salida, entrada. Un punto, este punto que está aquí es la entrada, aquí es la salida. Para el siguiente tramo, ese mismo punto que antes era salida, ahora es entrada. ¿Ve? Ese mismo punto, aquí no se nota bien en la tubería, lo voy a hacer más gruesito, lo voy a hacer con color azul, lo voy a hacer más gruesito. Ahí, ¿ya? Entonces, para el anaranjado tenemos un punto de entrada, un punto de salida. Punto inicial, punto final, otro final. Eso es un tramo. Para el siguiente tramo, el punto final que era de la línea anaranjada, o el punto de salida, ahora se convierte en punto de entrada,
a la línea que es de color celeste. O sea que ese mismo punto va a estar en dos filas, ¿no ve? Aquí. Va a estar aquí como salida y se repite aquí como entrada. ¿Ya? Entonces aquí calculamos las presiones estáticas por la diferencia que habíamos dicho, ¿no? Por la diferencia que existe respecto a esta línea. Y a este lado en entrada simplemente las copiamos. ¿Ya? Aquí está 80.5, aquí simplemente las copiamos. ¿Lo ve? Aquí calculamos, aquí simplemente las copiamos. Y lo propio, calculamos las presiones dinámicas, estas son las calculadas. ¿Ya? Calculamos esta presión. Le he puesto la plantillita ahí en el Moodle, entonces revísenlo con calma. Presión estática hasta ese punto que estoy queriendo analizar, aquí está el punto, menos la pérdida de carga acumulada, dice. Ahí está. Y como ese punto es salida, en el siguiente tramo es entrada, entonces simplemente lo copio. ¿Ya? Copio el valor que está aquí. Y aquí voy anotando tentativamente, de acuerdo a la presión estática, voy anotando qué resistencia de tubería más o menos requiere. ¿Ya? Pues si aquí tengo 80, 18, 60, tal vez con un clase 9, digo, aquí mucho está clase 12, tal vez con un clase 9 sea más que suficiente, ¿no? Tal vez aquí que están por debajo de 60, tal vez con un clase 6 sea suficiente, tentativamente, ¿ya? Después uniformizo por tramos o le coloco uno solo a toditito dependiendo de la longitud y obviamente sabiendo cuánto es el golpe de ariete, ¿ya? El valor del golpe de ariete me va a servir para poder identificar cuánto de presión aquí va a aumentar. Y por ahí compramos un accesorio para regular, para mitigar el golpe de ariete. Entonces, para poder comprar el accesorio de mitigación del golpe de ariete, también necesitamos saber cuánto es lo que se produce, ¿no? Por ahí es muy poquito, por ahí es mucho. Entonces, la característica del accesorio también va a estar en función de cuánto es lo que se prevé que pueda haber de golpe de ariete, ¿ya? Entonces, hasta ahí está la teoría. En la próxima clase hacemos el cálculo, ¿ya? Entonces, respecto a la teoría, los fundamentos, hagan las consultas y las preguntas. Preguntas, consultas, sugerencias. Inge, la cámara de rompepresión va, cuando es una pendiente muy pronunciada, Cuando hay mucho o desnivel, no importa mucho la pendiente, sino cuando hay mucho desnivel y tú quieres en algún punto, por ejemplo aquí abajo o en aquí, reducir ese desnivel porque tienes demasiado desnivel y vas a necesitar una tubería de mayor resistencia, ¿no? Entonces, más nos guiamos por los desniveles, no tanto por la pendiente. Inge, cuando hay mucho desnivel, ¿puedo yo unir tubería PVC con fierro galvanizado o Sí, no? sí, 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 totalmente, ¿ya? Totalmente. Puede haber, incluso existe, por ejemplo, mira, puedo colocar aquí PVC, aquí como este es aéreo, puedo colocarle de fierro galvanizado o puedo colocar una tubería HDPE. Hay accesorios ya para unirlos especiales, ¿no? PVC nuevamente y al llegar al tanque, nuevamente FG, porque va a estar a la vista, ¿no ve? A la intemperie. Entonces, FG, entonces no hay ningún problema. ¿Ya? Hay esa combinación de tipos de tuberías. Gracias. Bien, lo que ustedes tienen, entonces, como tarea personal de cada uno,
es conseguirse catálogos de tuberías, ¿ya? Estos catálogos. En los catálogos hay características de la tubería, su densidad, su esfuerzo, factor, módulo de elasticidad. Esto sirve para calcular el golpe de ariete, ¿no? Coeficiente térmico de dilatación, resistencia, todos esos valores, ¿ya? Y aparte otros catálogos más completos, incluso te están indicándote, son más completitos, tienen ingenieros ahí en la fábrica, ¿no? Y te muestran, te dan datos de velocidades, te dan datos de calcular la pérdida de carga, te dan los coeficientes para calcular la pérdida de carga, ¿no? O sea, te dan estos manuales igual, ¿ya? Entonces, conseguirse eso que son de muchísima utilidad. Ahí te indican cuánto es F o cuánto es la rugosidad absoluta, cuánto es el C para la tubería que ellos están vendiendo. Incluso te hablan de golpe de ariete también. Ya te hablan de golpe de ariete, ahí te explican cómo afecta, de dónde viene, por qué viene, cómo lo puedes mitigar, cómo lo puedes evitar que haga fallar a tu sistema, ¿no? Y así un montón de recomendaciones. ¿Cuánto debería ser enterrado la tubería? Ahí te indica todo eso. ¿Ya? Entonces, adelante, buscarse esos catálogos, no solo de tuberías, también de accesorios, ¿ya? Accesorios, solo de purgaires, entonces purgaires, tienes que tener tu catálogo de purgaires. ¿Cómo son los purgalodos? Si son de un solo accesorio, si son de muchos accesorios. Son presiones, ya todo lo que hemos hablado es tarea de cada uno investigar, ¿no? Hoy en día no cuesta mucho, solo cuesta tener una conexión a internet nada más. ¿Listo? Y tenerlo ahí en digital para cuando lo vayamos a necesitar. Ahí quedamos entonces. Nos vemos